Durante décadas, ciertos documentos permanecieron ocultos entre sombras, como si una voluntad superior hubiera querido protegerlos del juicio apresurado de la mente humana. No estaban sellados con claves ni escondidos bajo tierra, pero su existencia era un susurro entre unos pocos, un eco casi imperceptible que solo los más sensibles podían percibir. Se trataba de registros captados en estados alterados de conciencia. Conversaciones con lo invisible. Relatos pronunciados en voz baja mientras la noche caía sobre habitaciones humildes, sin cámaras, sin multitudes. Los asistentes eran escasos, pero testigos de algo que les cambiaría la vida para siempre. Lo que allí se decía no cabía en los moldes de la lógica convencional. Era algo más. Algo que estremecía. Quien transmitía estos mensajes hablaba con una serenidad que desarmaba el escepticismo. No empleaba parábolas, ni adornaba sus palabras con alegorías dulzonas. Hablaba como quien ya había cruzado el umbral, como quien no especula, sino que recuerda. Y lo que decía, sencillamente, no encajaba con la visión edulcorada que la mayoría tiene sobre la muerte. Por eso esos testimonios fueron guardados. Porque el mundo aún no estaba listo. Uno de los más impactantes describe con una exactitud escalofriante el instante en que la conciencia se desprende del cuerpo. La escena se revela como una coreografía perfectamente orquestada. El cese de la respiración no es el final, sino la liberación de un viajero que siempre supo que volvería a casa. La sensación no es de angustia, sino de alivio. Como quitarse una armadura que pesaba demasiado. El narrador afirmaba que en ese instante el alma no cae en el vacío. Es recibida, como si hubiera sido esperada. Entidades que no caminan entre nosotros pero que alguna vez lo hicieron, emergen desde una dimensión de luz para acompañar ese primer paso. No hay preguntas, no hay juicio, solo una presencia que acoge. En otro de estos registros, una mujer rota por la pérdida de su hijo acudió a una de esas sesiones. Lo que allí sucedió no puede explicarse con palabras corrientes. El comunicador, en trance, describió no solo la energía del joven, sino también el lugar en el que se hallaba y sus emociones más íntimas hacia su madre. Ella no lloró por dolor. Lloró porque, por fin, sintió que el vínculo no había sido cortado. Estos relatos no son mitología. Tampoco son teología. Son reconstrucciones del alma narradas desde un plano donde el tiempo no existe y la materia es solo una ilusión transitoria. Uno de los mensajes más inolvidables afirma que el tránsito no se parece a un túnel, como muchos creen. Es más como un desvanecimiento dulce, como si uno fuera cubierto por una neblina que impide distinguir la realidad anterior de la nueva. Muchos no se dan cuenta de que han muerto. Caminan entre los suyos, intentan hablar, lloran al ver que nadie responde. Pero esa etapa es breve. Pronto, una vibración cálida comienza a envolverlos. Es entonces cuando aparecen los guías. Seres cuya misión es ayudar a recordar. Porque sí, en ese lado no se aprende, se recuerda. La muerte no borra. Despierta. También se hablaba del llamado lugar de los espejos. Una zona intermedia donde el alma contempla su vida como una película interactiva. Pero no como un juicio externo. Es ella misma quien revive cada decisión, cada palabra dicha o silenciada. El amor regalado. El amor negado. Cada momento retorna como un eco energético que toca, que enseña. No hay castigo. Hay comprensión. Y en esa comprensión, comienza el verdadero viaje. A diferencia de lo que nos enseñaron, no existe una puerta que diga cielo ni otra que diga infierno. Hay niveles de conciencia, frecuencias, estados vibratorios que nos atraen a realidades afines. Las almas que vivieron en armonía son acogidas con suavidad. Las que partieron con odio o miedo, a veces, quedan suspendidas en planos densos,
atrapadas en su propio reflejo. Pero todas, sin excepción, son guiadas hacia la luz. Una de las revelaciones más conmovedoras relataba cómo incluso aquellos que negaron lo invisible durante toda su vida, eran acompañados por presencias familiares. A veces un abuelo, a veces un amigo de infancia, a veces un rostro que no reconocen, pero que transmite una paz antigua. No hay muerte, decían las palabras grabadas en esos audios. Solo una transformación del lenguaje del alma. Lo que aquí llamamos final, allá es principio. Otro de los fragmentos narra el reencuentro de un padre y un hijo que habían partido en épocas diferentes. No fue un abrazo físico, sino un intercambio de luz, una fusión de memorias. Allí, sin cuerpos que limiten ni palabras que distorsionen, todo se comprende. El amor se transmite como una melodía sin sonido. Estas comunicaciones, rescatadas del olvido por personas que sintieron que había llegado el momento, no fueron reveladas para crear culto ni para alimentar curiosidades morbosas. Fueron compartidas porque el mundo necesita recordar, porque vivimos olvidando que somos más que carne y pensamientos, porque la muerte sigue siendo el mayor tabú y el mayor miedo. Pero tal vez, si escuchamos con atención estas voces del otro lado, comprendamos que la vida no se mide en años, sino en vibraciones. Que lo único que realmente nos pertenece es lo que damos. Y que nadie parte solo. Estas grabaciones, ahora liberadas al viento de una nueva era, no buscan convencer. Solo ofrecen una ventana. Una oportunidad de mirar hacia donde nuestros ojos no alcanzan. Lo que viene a continuación no es una historia. Es una llave. Una llave que podría abrir la puerta que usted no sabía que tenía cerrada. Estamos, tal vez, abriendo un portal hacia algo que siempre ha estado con nosotros, aguardando en silencio, la certeza de que la muerte no es un final, sino una transformación. Una metamorfosis invisible, como la crisálida que se disuelve para dar lugar a algo que aún no comprendemos del todo, pero que ya empezamos a intuir. Estas grabaciones, rescatadas no por azar, sino por un impulso silencioso que algunos llamarían destino, nos invitan a mirar hacia lo invisible con ojos nuevos. Nos recuerdan que el universo es más vasto de lo que las paredes del cuerpo nos permiten experimentar, que en algún rincón del alma, todos sabemos que hay algo más. Uno de los fragmentos más reveladores describe el instante en que el alma se encuentra frente a una especie de umbral. Allí, una figura luminosa, a veces un ser querido, otras veces un guía de una existencia olvidada, le extiende la mano, no para juzgarla, sino para acompañarla. No hay interrogatorios, no hay fuego ni castigo. Solo una pregunta silenciosa que resuena como un eco en la conciencia: ¿has amado? Y es esa única pregunta la que, según los relatos, atraviesa toda la memoria del espíritu como un hilo dorado. No se le pide cuentas por dogmas ni por ritos. Se le muestra lo que dejó detrás: miradas, abrazos, palabras, ausencias, promesas rotas y caricias verdaderas. Todo se despliega como un mapa etéreo, no para humillar al alma, sino para que ella misma comprenda su viaje. En otro de los pasajes, se habla de un hombre incrédulo que, al cruzar al otro lado, se encontró con una niña. No la reconocía. Ella lo miraba con ternura. Solo más tarde entendería que se trataba de una vida que él no permitió nacer, una existencia detenida por decisiones humanas. Y lejos de reproches, recibió de ella una sonrisa. Aquello lo quebró por dentro. Lloró, y en ese llanto comenzó su sanación. Muchos de estos relatos, que llegaron a nosotros como ecos desde planos más sutiles, coinciden en algo esencial. El alma no viaja sola. Siempre hay presencias. A veces, tan antiguas que no tienen rostro, pero sí vibración. Vibraciones que la rodean con una dulzura indescriptible. Como si el universo mismo susurrara: has vuelto.
Lo más impactante, sin embargo, no es la belleza de estos encuentros. Es el contraste brutal con nuestra vida cotidiana. Mientras aquí corremos, juzgamos, acumulamos, allá todo se reduce a la pureza del acto de amar. Y no hablamos del amor romántico, sino del amor que se manifiesta en la paciencia, en la compasión, en el silencio que abraza al otro sin exigir. Las voces que han estudiado estas grabaciones coinciden en algo perturbador y revelador. El verdadero infierno no está allá. Está aquí, cuando decidimos vivir desconectados de nuestro propósito esencial. Y ese propósito, según estos mensajes, no tiene nada que ver con logros, títulos ni bienes. Tiene que ver con lo que hiciste con tu tiempo y cómo hiciste sentir a los que te rodearon. Hay un relato especialmente conmovedor. Un alma llega al otro lado confundida, desorientada. Alguien le pregunta suavemente, ¿qué hiciste con el dolor que te tocó vivir? La respuesta, balbuceante, fue, lo oculté. Lo negué. Entonces, le muestran un jardín marchito que representaba todas las oportunidades que tuvo de transformar su sufrimiento en compasión. No hay castigo, solo comprensión. Y una nueva oportunidad. Porque eso es lo que estos mensajes repiten una y otra vez. Siempre hay otra oportunidad. La muerte no interrumpe el camino, lo revela. No borra las preguntas, las vuelve más claras. No destruye el amor, lo desnuda de todo ego. Ahora, estas grabaciones, ocultas por décadas, comienzan a tocar corazones que ya no se conforman con explicaciones frías. Gente que ha perdido, que ha amado, que ha sufrido, empieza a intuir que la vida no termina donde acaba el cuerpo. Que el dolor puede ser un umbral. Que incluso en el llanto hay semillas de luz. Y tú que estás viendo esto ahora, quizá no llegaste aquí por casualidad. Tal vez este mensaje es para ti. Porque algo dentro de ti recuerda lo que nunca fue olvidado. Que la muerte no es el enemigo, sino la puerta hacia un hogar que nos espera desde siempre. Entonces escúchame bien. Porque lo que viene ahora no es una historia. Es una advertencia. Hay un fragmento de esas grabaciones, un fragmento que estuvo sellado durante años, donde una voz quebrada, apenas un susurro, revela algo que estremeció incluso a los más escépticos del equipo que analizaba el material. Esa voz no pertenecía a un anciano, ni a un sabio, ni siquiera a un creyente. Era la de un joven. Alguien que, por decisión propia, había cruzado el umbral antes de tiempo. Lo que dijo fue simple y devastador. No era el final, solo era el inicio. Pero nadie me lo dijo. Ese mensaje resonó como un puñal entre quienes lo escucharon por primera vez. Porque en esa frase se condensaba el gran drama de esta época. Vivimos como si la muerte fuese una huida. Como si cerrar los ojos fuera apagar la conciencia. Como si el alma, ese susurro eterno, pudiera apagarse con una pastilla o una soga. Y sin embargo, desde el otro lado, aquel joven no encontró descanso, sino verdad. Dijo que al cruzar, lo primero que sintió fue una lucidez tan intensa que dolía. Como si de pronto pudiera verse a sí mismo con una nitidez insoportable. Cada decisión, cada mentira, cada acto de indiferencia, cada abrazo no dado, todo estaba ahí. No como reproche, sino como espejo. Contó que se vio rodeado de presencias. No ángeles, no demonios. Eran memorias vivas. Energías que él mismo había moldeado. Algunas lo acariciaban con ternura. Otras lo atravesaban con la frialdad de sus actos. No había castigo. Solo consecuencia. Pero era suficiente para comprender lo que aquí, en este lado del velo, nunca se atrevió a mirar. Y entonces entendió que había cometido el error más común y más trágico. Vivir como si no fuera eterno. Porque sí, esa es la gran revelación que se repite en cada uno de estos mensajes.
Somos eternos. No desde el ego, no desde la vanidad espiritual, sino desde una conciencia que no se apaga, que no muere, que no se destruye. Solo se transforma. Otro mensaje, quizás uno de los más perturbadores, provenía de una mujer que vivió en el siglo XIX. Murió durante un parto. Su alma, aún confundida, relataba que al despertar del otro lado, creyó haber entrado en un sueño. Pero pronto comprendió que no era un sueño, sino la realidad más clara que jamás había vivido. Allí no había relojes. No había cuerpos. Pero había verdad. Y la verdad no dolía, salvo cuando recordaba que la había ignorado toda su vida. Dijo algo que quedó grabado con una nitidez escalofriante. Allí entendí que todo lo que viví fue un ensayo, y yo lo tomé como una prisión. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te quejaste hoy? ¿Cuántas veces olvidaste que cada segundo que respiras es un milagro disfrazado de rutina? No necesitas morir para entender esto, pero la mayoría lo hace demasiado tarde. Estas grabaciones no quieren asustarte. No fueron reveladas para vender libros ni alimentar morbo. Fueron entregadas, según algunos testimonios, para despertar, para agitarte el alma, para romper esa cáscara de escepticismo frío que te impide ver lo evidente. Porque si estas almas lograron hablarnos, es porque algo, o alguien, quiere que lo sepamos. Y ese algo no es religión. No es ciencia. Es conciencia. Conciencia pura. Silenciosa. Implacable. Y ahora que lo sabes, ya no puedes mirar hacia otro lado. Porque la verdadera pregunta no es si hay vida después de la muerte. La verdadera pregunta es, ¿hay vida antes de morir? Perfecto. Ahora escúchame con atención, porque lo que voy a decir puede sacudir lo más profundo de tu ser. Porque sí, hubo un último mensaje. Uno que no estaba en los registros oficiales. Que no se filtró en grabaciones, ni fue difundido en documentales ni libros prohibidos. Fue susurrado, a través de un sueño. El investigador principal de aquel proyecto, un hombre ateo, racional, condecorado por su escepticismo, contó, poco antes de desaparecer del ojo público, que una noche, tras años de estudiar estas grabaciones, tuvo una experiencia imposible de explicar. Soñó que estaba en una sala vacía, sin paredes, sin techo, sin tiempo. Frente a él, una silueta luminosa. No tenía rostro, ni voz. Y sin embargo, habló. Le dijo algo que jamás pudo olvidar. Ustedes viven como si tuvieran tiempo. Pero el tiempo es el disfraz más perfecto que ha inventado el olvido. Cuando despertó, el hombre no volvió a ser el mismo. Abandonó la investigación, cerró toda comunicación con el equipo, y dejó una sola nota en su escritorio. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Pero lo que más aterra no es lo que hay afuera, sino lo que siempre ha estado dentro. Después de eso, nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que se retiró a las montañas. Otros aseguran que fue silenciado por fuerzas que no permiten que esta verdad salga a la luz. Pero hay quienes creen que simplemente despertó y decidió no volver a dormir. Porque ahora lo sabes. La muerte no es el final. El dolor no es el enemigo. El olvido es el verdadero abismo. Y cada día que vives en automático, cada vez que reprimes lo que sientes, cada instante en que callas lo que tu alma grita, estás muriendo un poco antes de tiempo. Tú decides seguir negando lo invisible, o abrir los ojos y recordar quién eres. Porque si estas voces atravesaron el umbral para hablarnos, es porque el velo se está rompiendo. Y cuando lo haga por completo, no habrá vuelta atrás. Despierta, antes de que te despierten, desde el otro lado.